Bueno, buenas tardes a todas y todos, la verdad un gusto volver a estar acá. Creo que hace 3 años, ¿no es cierto?, acá en esa casa, cuando presentamos ese libro, acompañado por Mónica Redondo, sobre las nuevas clases medias, dijimos que iba a haber en 2019. Sí. Y hubo 2019, así que tenemos razones para alegrarnos, ¿verdad? Es muy importante, recuerdo muy bien ese evento, un gran entusiasmo, había otra gente que estaba muy deprimida pensando, y creo que esto es importante también para compañero Quispe, ¿no es cierto? Pensar de que de repente uno piensa que bueno, esto es una batalla perdida, y de repente en un plazo relativamente breve, como fue lo que pasó, hemos vuelto y estamos otra vez iniciando el camino. Estoy seguro que eso va a pasar también en Bolivia, no tengo ninguna duda, ¿verdad? Por toda la gran tradición de lucha revolucionaria que tiene ese pueblo, esa permanente resistencia, ¿no es cierto?, al oprobio del colonialismo, la discriminación, el racismo, todo eso que explicó muy bien recién el compañero, ¿verdad?, llegando a niveles insólitos, como él decía muy bien, la gente que no podía bajar más allá del alto, o que no podía pasar por unas plazas o por unas calles. Digo, todo eso evidentemente se acabó con el gobierno de Evo, pero yo creo que más allá ahora de hacer una exaltación de todo lo que hizo, que fue extraordinario, realmente yo que voy a Bolivia desde hace 50 años con cierta periodicidad, los cambios que produjo Evo fueron absolutamente espectaculares, increíbles, ¿verdad? Además fue de lejos la experiencia económica más importante de los últimos años, muy superior al tan publicitado modelo chileno, que resultó ser también una farsa, como se ha probado ahora, con todo ese pueblo que sale a luchar, digamos, desarmado en contra de un gobierno que ha ejercido una represión peor todavía que la que hizo Pinochet contra los manifestantes, peor. Si en la época de Pinochet no se disparaba a la gente a la cara, ahora hay más de casi 400 muchachos y muchachas que han perdido la vista en Chile, producto de una represión pero absolutamente salvaje, ¿verdad? Y sin embargo, lo que siempre se exaltaba era el famoso modelo chileno, que era realmente el ejemplo a imitar, y no se decía lo mismo de Bolivia, que estaba haciendo un milagro económico realmente extraordinario. Pero eso no lo salvó, ¿verdad?, de las ambiciones del imperio, como dijo Alejo. El imperio tiene entre ceja y ceja el control y la propiedad de los recursos de nuestro continente. Ellos no vienen acá por la democracia, los derechos humanos, la justicia, la libertad, nada, absolutamente nada de eso. Algunos americanos eminentes lo han dicho, ¿verdad? Noam Chomsky entre ellos, ¿verdad? Uno más, Michael Parenti, Jim Petra, tantos otros. Miren, lo único que quiere Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos no estamos hablando de la gente común, obviamente, estamos hablando de su clase gobernante, su clase dirigente, es apoderarse de los recursos fabulosos que tiene América Latina, que es una región que ha sido bendecida, o tal vez maldita, por tener la mayor cantidad de recursos que tiene el planeta Tierra concentrado en un territorio comparativamente pequeño, ¿verdad? Porque comparado con la gran masa euroasiática, nosotros somos chicos, ¿verdad? Piensen que, por ejemplo, solamente Rusia tiene el tamaño de toda Sudamérica, y a eso hay que agregarle China, y agregarle la India y todo lo demás. Entonces nosotros con un tamaño territorial mucho menor, con apenas el 7% de la población mundial, ¿verdad?, tenemos casi el 45% del agua potable del planeta Tierra. Entonces eso es, digamos, un imán, pero irresistible para el imperialismo y sus aliados. Cuando hablamos del imperialismo hablamos, por supuesto, de Estados Unidos, que es quien dirige toda esta operación, ¿verdad?, pero los aliados europeos fundamentalmente, y algunos otros países, sobre todo Japón, que acompañan a este proyecto imperial que está en una crisis muy grave, por lo cual redobla su presión en contra de países que han optado por una independencia, una autodeterminación nacional, como lo hizo el gobierno del hermano Evo Morales. Yo me gustaría hacer en mi intervención como
estímulo para después tener un diálogo más activo entre todos, ¿verdad? Porque creo que hay muchos elementos aquí para eso. Bueno, primero reafirmar claramente lo que se ha dicho, en Bolivia no hubo fraude de ninguna manera. Eso tanto es así que el propio informe de la OEA son 95 páginas que ustedes pueden bajar por internet y leer, y busquen la palabra fraude o fraudulento, no aparece en ningún momento en el documento. O sea, lo que dice que hubo irregularidades en la transmisión rápida de datos, etcétera, pero la transmisión rápida de datos no era un recuento oficial, era una manera de anticipar los resultados, que está contemplado además en la Constitución Política del Estado, a los efectos de, si hay una elección con una diferencia muy amplia, ya dar más o menos por sentado el resultado a espera del recuento oficial, pero no es el recuento oficial. Entonces, lo único que dice el informe de la OEA es que hubo alguna irregularidad en este proceso. Detectaron que de las 34.000 mesas aproximadamente hubo el 0.21, o sea que fueron unas pocas mesas, ¿verdad? Que habrán sido 800 mesas, 900 mesas, en las cuales hubo algunas irregularidades. Por ejemplo, faltaba una de las firmas, pero no que había un recuento inadecuado de votos. O sea, una cosa que falte una firma, ¿verdad?, de las 3 o 4, y otra cosa es que donde dice 2 más 2 se pone 5 a favor del gobierno, de la candidatura de Evo. No hubo nada de eso. Sin embargo, en la opinión pública, yo diría mundial, quedó instalada la idea de que hay un fraude. Y esto nos remite al tema, la importancia decisiva que en los momentos actuales tiene el tema de la comunicación y los medios de comunicación, ¿verdad? El hecho de que no hubo fraude, que se pueda decir de que la OEA declaró que no hay fraude, que hubo otra clase de problemas, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, la universidad más importante de Estados Unidos en materia de estudios electorales, que es la Universidad de Michigan, haya hecho un informe bastante largo, son 38 páginas, a cargo de uno de sus mayores expertos, y el hombre sostenga enfáticamente que no hubo fraude en la elección boliviana, y que esas mesas que habían sido apartadas como impugnadas, ese 0.21%, ¿no es cierto? Bueno, 600 y pico menos, no sé cuánto sería muy bien, pero era muy poquito, imagínense. Él dice que es un porcentaje que se observa en muchos procesos electorales, y él pone ejemplo los últimos procesos electorales en Austria, en Rusia, en Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, y que por lo tanto no tienen absolutamente nada de excepcional. O sea que ese numerito, esa fracción, ¿verdad?, tan pequeña, equivale, digamos, a lo que se observa en cualquier otro proceso electoral normal, desviaciones normales, errores normales que están dentro, incluso en el caso de Bolivia, el 0.21, por debajo del 0.5, que es considerado el umbral en donde la cosa se pone un poco más complicada. Y ellos decían también en su informe que aún si todas esas mesas hubieran votado unánimemente a favor del candidato Carlos Mesa, aún así no se hubiera volcado el resultado electoral, y aún así el presidente Evo Morales hubiera seguido teniendo más del 10% de diferencia a su favor. O sea que no hay absolutamente ninguna razón jurídica, constitucional, política válida como para fundamentar ahí la necesidad de un golpe de Estado. O sea, prosperidad económica inédita en la historia boliviana, un comicio electoral impecable. Uno puede decir, bueno, Evo podría haber ganado un poco, por una diferencia un poco mayor, eso lo analizamos después, pero lo cierto es que ganó con más del 10%, ganó en buena ley, no hubo objeciones de fondo, las objeciones fueron marginales, y como digo, no solamente la Universidad de Michigan, hubo otro instituto con sede en Washington que emitió un dictamen igual. Por lo tanto, es muy importante plantear claramente, no solamente que no hubo fraude, sino que lo que ocurrió ahí fue un golpe de Estado. Y por eso yo creo que, a pesar de las presiones muy fuertes que recibió el presidente Alberto Fernández para invitar a la autoproclamada Yanine Áñez a que fuera invitada a venir a Argentina, el presidente Fernández dijo que no la iba a invitar, y no la invitó, porque dijo: el gobierno de facto, surgido un golpe de Estado, no se le invita. Pero eso no fue una decisión sencilla.
Fue una decisión tomada bajo intensa presión de parte de personeros básicamente de Estados Unidos, que querían de alguna manera legitimar al gobierno de Áñez, porque si se la invita ya como jefa de Estado a una ceremonia como esta en Argentina, ya de alguna manera tenía la bendición de la llamada comunidad internacional. Bueno, esto entonces es importante tener que ser claro. No hubo fraude, sí hubo golpe de Estado, sí hay una dictadura en Bolivia. Es increíble que los medios, bueno, no increíble, ya sabemos que los medios tienen por misión mentir. Yo pido por favor, hay un teléfono que suene y me distrae. Yo soy un... No, lo estoy apagando. Por favor, o ponelo en silencio nomás, porque sabes que hubo dos mujeres fundamentales en mi vida que me enseñaron varias cosas, que fueron desde muy chiquito, de Mirta Legrand y la reina Isabel de Inglaterra, ¿no es cierto? Y me enseñaron de que cuando hay ese ruido, una dilación, así que por favor. Bueno, gracias, discúlpenme, pero realmente me distraigo mucho. Les decía, es decir, me fui, la alineamiento, no, lo que digo, que es increíble es que todavía al día de hoy, la prensa, ¿verdad?, cuya misión es domesticar nuestros sentimientos y manejar nuestros corazones y nuestras creencias, no hablen del régimen de Áñez, ni digan de que en Bolivia hay una dictadura. Y sin embargo digan que hay una dictadura en Venezuela, en donde el presidente autoproclamado, Juan Guaidó, ¿no es cierto?, circula como Pancho por su casa, hace absolutamente lo que quiere. Imagínense ustedes en Argentina, saliera uno ahora que lo designa Trump y dice que es el nuevo presidente y que Alberto Fernández es un usurpador y que hubo un fraude sistemático. ¿Qué pasaría en este país? Bueno, ese tipo iría preso de inmediato. Y tenemos un antecedente. ¿Ustedes recuerdan Zeynelín? El caso de Zeynelín. Bueno, que fue acusado por lo mismo que ha hecho esta señora Áñez en Bolivia y lo que hizo Guaidó en Venezuela, por el delito de sedición, y fue condenado a 30 años. En Estados Unidos lo mismo. Sin embargo, digamos, en Venezuela, y Venezuela es una dictadura, y Bolivia es una democracia. Fíjense de qué manera nos mienten, ¿verdad? Bueno, pero quería decir lo siguiente, tomando algunas enseñanzas de lo que nos deja Bolivia. Creo primero, la primera enseñanza debería no subestimar nunca que los planes del enemigo y básicamente un enemigo que está organizado por Estados Unidos. Un enemigo que desde hace, van a ser 200 años en el 2023, acá pues, espero estar presente para conmemorar esa fecha asiaga, se instala la doctrina Monroe. O sea, cuando a mí me preguntan, bueno, che, ¿no vendrán los chinos en lugar del imperio norteamericano? Digo, los chinos no tienen una doctrina Monroe, no tienen una doctrina que diga América para los chinos, ¿verdad? En cambio, Estados Unidos sí tiene una doctrina que fue la primera doctrina en materia de política exterior que elaboró la República Norteamericana a los pocos años de empezar a funcionar como tal, diciendo que todas estas tierras y las islas del Caribe y las tierras al sur del Río Bravo pertenecen a los Estados Unidos. Cuando digo pertenecen, ustedes van a decir, bueno, pero ellos toleraron los procesos de independencia. Sí, los procesos formales de independencia. Pero yo estoy cansado de estar en seminarios internacionales en donde colegas americanos, después de una discusión muy así amable, cuidadosa, ¿verdad?, cuando termina la parte pública y vamos a tomar una cerveza, ¿verdad?, en el lobby del hotel, una cosa así, y te dicen, bueno, mira, no hagan tanto lío porque vos sabés que nuestro gobierno y nuestra gente creen que realmente ustedes nos pertenecen a nosotros. Así no es. Y entonces, es más, en algunos casos, algunos desafiantemente decían, bueno, ¿quién puede ejercer el liderazgo de esto que ellos llaman, en términos geopolíticos y militares, la gran isla americana? Dice, ¿ustedes qué proponen? ¿Que este continente esté dirigido, o sea dirigido por Guatemala, por Argentina, por Brasil, por Bolivia, por Paraguay? Algunos de esos países tienen las credenciales, la posibilidad, la capacidad de ser el líder de esta gran isla americana. Ellos insisten en el tema de la gran isla, después vamos a ver por qué.
Y dice, entonces nosotros, o sea que resígnense, simplemente esto será así hasta el fin de los tiempos, la historia nos puso en esta situación, cohabitamos la misma granita y en esa misma granita mandamos nosotros. Y ya hay gobiernos que entorpecen los planes de Estados Unidos y nosotros por nuestra propia seguridad nacional tenemos la obligación de desembarazarnos de esos gobiernos. Esto lo han dicho así, incluso si ustedes se ponen a leer la literatura especializada y algunos autores así claramente apologistas del imperialismo lo dicen con todas las letras. No es que estamos nosotros queriendo ver la quinta pata al gato, ¿no?, para hablar en criollo, sino que esto está dicho, está escrito, y por supuesto Bolivia era un obstáculo muy grande para ellos. Y por eso empezaron la historia del golpe, ambos dijeron, comienza mucho antes, no empezó el día de las elecciones. Esto viene ya en el 2008, que hicieron dividir a Bolivia en dos, la Bolivia oriental y la Bolivia occidental. Fracasó, y por eso Evo echó al embajador americano, Philip Goldberg, que era un tipo que venía con antecedentes pesados porque era el que había hecho la partición de la Yugoslavia, o sea, un especialista en dividir países y en fraccionar países. Terminado Yugoslavia lo mandan a Bolivia a hacer esa tarea. Entonces, bueno, ya en esa época estaba. Ahora, tener cuidado, creo que ahí se subestimó un poco eso, y se dejó de lado algo, ¿verdad?, que fue la defensa popular armada, que es un tema fundamental y que nosotros en Argentina también tuvimos esa experiencia, ¿verdad? Recordemos que Eva Perón recomendaba al general Juan Perón organizar milicias armadas para defender el proceso, y fue desoída. Y yo, 13 años después de su derrocamiento, Perón hace en un breve pasaje que apareció los otros días, yo había leído pero no lo había visto, está en internet ahora, en donde él se arrepiente justamente de no haber organizado milicias populares y de haber reprimido de una manera tremenda, terminante, aplastante a los generales insurrectos en la insurrección del 51 y sobre todo la del 55, que es la que acaba con el gobierno. Y él dice, fue un error muy grande. Ese error se vuelve a cometer, ¿verdad?, en general en casi todos nuestros países. Allende tampoco tuvo condiciones de hacerlo, aunque ahí se produjo algo. Hubo, digamos, llamaban los cordones industriales, había un cierto armamento que había sido facilitado, pero no fue una cosa sistemática, hecha de una manera muy bien preparada, y esto evidentemente conspiró. De todas maneras, con todo el ejército, la aviación, la marina, la policía, los carabineros en contra, por más que hubiera ahí un comando popular armado, la cosa iba igual a terminar en una derrota, pero por lo menos se iba a vender muy cara esa derrota. En Bolivia no se hizo, lamentablemente. Y yo me pregunto si acá no habría que pensar alguna cosita en relación a lo que estamos volver, digamos, en una Argentina que empieza a tomar un camino diferente, que ha mandado algunos signos de que no está dispuesta a convertirse en una especie de neocolonia norteamericana o romper esta situación neocolonial en la cual nos instaló el gobierno de Macri, y que defender ese proceso probablemente pueda llegar a exigir de parte de nosotros algo más que acudir a las Fuerzas Armadas convencionales, tener alguna capacidad, por lo menos para defender la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, lo que planteaba muy claramente, y yo concuerdo con él, con Alejo recién, defender la Plaza Murillo, que nos quedó absolutamente indefensa. Entonces, me parece que hay una decisión que tenemos que tomar, sin que nos alarmemos, salgamos corriendo pensando que esto es civil, pero me parece que tener algunos elementos disuasorios son bien importantes para Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que, vuelvo entonces a un tema que también se planteó, requieren un proceso de reeducación. ¿Y por qué? Bueno, porque las Fuerzas Armadas latinoamericanas han venido siendo entrenadas, adiestradas, equipadas por Estados Unidos desde hace 70 o 80 años. Esta es la verdad.
En Bolivia se hizo un esfuerzo interesante, que fue la escuela antiimperialista, y evidentemente el resultado fue un fracaso rotundo, porque lo que hemos visto fue que la gente, ¿verdad? Los integrantes de las Fuerzas Armadas no captaron ese mensaje. Yo creo que hubo ahí errores de implementación. Creo que la idea de formar o crear una escuela antiimperialista era tan repulsiva para las Fuerzas Armadas que los oficiales que iban ahí, yo fui el que inauguró ese curso, no sé, toda una semana cuando empieza la escuela, y los militares que estaban ahí no creían una palabra en todo lo que se les decía. No solo lo que se les decía, sino en las evidencias que uno les mostraba, ¿verdad? Evidencias, por ejemplo, de este tipo. Yo planteaba, bueno, hay que tener una política de diversificación del armamento que tiene Bolivia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el armamento es tan solo suministrado por los Estados Unidos, y hay una hipótesis de conflicto que ustedes me han planteado, la hipótesis de conflicto por la salida al mar, es la hipótesis de conflicto en Chile, y si Chile también tiene armamento americano, ustedes tienen que pensar, en caso de un conflicto, si es que Estados Unidos va a seguir dándole armas por igual a bolivianos y chilenos, cuando Chile tiene una tradición de alianza incondicional y de sometimiento a los Estados Unidos que lleva más de un siglo, salvo los breves 3 años de Salvador Allende, y ustedes en cambio han tenido, digamos, una situación muy conflictiva con Estados Unidos, no solamente con Evo, también con el breve gobierno del general Juan José Torres, la primera fase del gobierno del MNR, que hubo también problemas claros con Estados Unidos. Entonces, porque ustedes tienen que pensar en que en un contexto así, de repente Estados Unidos decide darle las armas a Chile, no a ustedes. Y entonces les conté la experiencia nuestra en las Malvinas. La Argentina, con la cohetería francesa, los famosos Exocet, puso a raya la flota británica. En el momento en que Inglaterra logra que Francia, a partir de la presión de todo el conjunto de los países europeos, deje de enviar armas a la Argentina, se acabó la guerra y Argentina pierde la guerra, punto. Entonces yo, esto les puede pasar a ustedes. No hubo manera de que entendieran ese razonamiento. No hubo manera. Yo digo, pero ustedes tienen que pensar eso. Y bueno, y por otra parte con argumentos pueriles tipo que las armas americanas son de mejor calidad que cualquier otra arma del mundo. Entonces yo les mostraba las páginas de una revista americana, creo que es la Military Review, ¿no es cierto?, donde los propios Estados Unidos decían que el fusil de asalto más importante, más completo, más invencible del mundo era el ruso. En realidad lo había hecho un soviético, el Kalashnikov famoso, ¿no es cierto?, de AK-47. Decían, mira, acá los americanos dicen que nuestro fusil de asalto que tienen los marines no es tan bueno como el que tiene Rusia, y no creían. Dice, bueno, entonces ustedes piensan que esto soy un estafador, que esta página la saqué a propósito, fuera de contexto, pero no lo creían. Y yo le informé al presidente Evo, le dije, mire, yo creo que acá hay un problema, hay que tener cuidado, hay que avanzar en la formación, enfocar esto de manera diferente tal vez, ¿verdad? Porque el nombre era muy rimbombante, ¿verdad? Pero producía un efecto de rechazo inmediato. Es como, a ver, es como si de repente nosotros vemos que hay una asamblea de fieles de, no sé, una iglesia evangélica o una iglesia católica, etcétera, de gente muy luchadora, muy militante, con muy buena voluntad, y queremos traerlos a nuestra causa, ¿no es cierto? Y entramos a la iglesia y decimos, bueno, compañeros, hermanas y hermanas, vamos a trabajar juntos ahora más, pero partamos de la base de que Dios no existe, ¿no es cierto? Y la gente rápidamente desconecta y dice, no lo vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Como si a la iglesia acá estamos todos reunidos adorando a Dios, y viene el tipo del punto de partida y que Dios no existe. Bueno, yo creo que ese error, ¿verdad?, tendría que haber sido subsanado o haberse pensado de otra manera, diciendo, bueno, vamos a organizar una escuela de altos estudios internacionales para las Fuerzas Armadas, y ahí de a poco, en un proceso que no podía ser muy frontal, empezar a demostrar, porque no hace falta hacer acá
un gran discurso ideológico. Digo, simplemente mostrar los datos, las evidencias, miremos todas las invasiones que ha hecho Estados Unidos, por qué invade América Latina, qué sé yo, y por ejemplo, usando un ejemplo de hoy, ¿por qué tantas sanciones en contra de Venezuela, contra Bolivia en su momento, contra Nicaragua, contra Cuba, y no hay sanciones, por ejemplo, en contra del gobierno de Laos? ¿Ustedes han escuchado alguna sanción en contra del gobierno de Laos? Laos tiene un gobierno maoísta recontra ultra izquierdista allá. No les importa nada. Los americanos ni se molestan por eso. ¿Saben por qué? Porque no está en América Latina. No está en América Latina. Por lo tanto, que en Laos haya una reforma agraria radical, que fusilen terratenientes, que expropien todo, que se queden con el sistema bancario, no importa. No les interesa, ni siquiera lo ponen como noticia. Pero nosotros, basta que un pequeñísimo país como fue Granada, en el año 1983, una islita que del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, un poquito más grande que después, 70.000 habitantes, imagínense, los tipos quisieron aprovechar un poco el comienzo del boom turístico del Caribe, quisieron ampliar la pista, tenían un aeródromo de tierra, quisieron pavimentarlo, hacer una pista un poco más larga para que llegaran los aviones de la época, para tener un poco de turismo, porque ellos exportaban apenas nuez moscado, imagínense, era la exportación de Granada, y los invadieron, los mataron, desembarcaron casi 8.000 marines, hicieron un bloqueo de la prensa durante 72 horas que no podía informar lo que estaba pasando en Granada. Esto, digamos, un atentado a la libertad de prensa feroz como orden del gobierno, ¿no? Veto absoluto, no podía informarse nada sobre lo que estaba ocurriendo en Granada y la liquidaron. ¿Por qué? Pobre isla, porque estaba acá. Si hubiera estado allá en el medio de Oceanía o al lado del lago, bueno, podía hacer lo que quería. Entonces ahí lo tenemos que tener mucha conciencia nosotros de la importancia decisiva que para los Estados Unidos tiene América Latina y aprender esas lecciones. Yo creo que acá el ministro Agustín Rossi va a tener un trabajo muy fuerte para hacer. Tiene que evidentemente, primera cuestión, revisar todos los planes de estudio de información que tienen nuestras Fuerzas Armadas, porque esos planes están impregnados por la ideología de la Guerra Fría, por la ideología de la subversión, ¿verdad? Y ellos están en un combate permanente en contra de eso, y nosotros tenemos que reformar esos planes de estudio, cosa que hay que hacerlo también con mucho tacto, con mucho cuidado, pero hay que hacerlo, y yo creo que si al cabo de al finalizar el gobierno, por lo menos este primer turno, el gobierno de Alberto Fernández, se logra avanzar bien en ese proyecto, se podría inclusive pensar en una renovación integral de todas las cúpulas de las Fuerzas Armadas en todas las ramas, ¿verdad? No solamente aire, mar y tierra, sino prefectura y gendarmería, y tener gente formada con otra mentalidad. Además, una mentalidad adecuada al mundo de hoy, diciendo, bueno, miren, reconozcan y lean lo que los propios estadounidenses están diciendo de la decadencia del imperio americano, que Estados Unidos ya dejó de tener el poderío de antes, que Argentina tiene que abrirse a tener una diversificación de relaciones económicas, comerciales, diplomáticas, políticas, militares inclusive, con países como la China, como la India, que son grandes protagonistas en la escena internacional, y que por lo tanto no podemos estar nosotros sujetos a que Estados Unidos nos dé las armas, porque en el momento que Estados Unidos declara que Argentina es una nación que le otorga asilo a terroristas, y ojo con esto, Evo terrorista, así lo dicen, ¿no? Los canallas allá en La Paz. Y la Argentina, de repente, el Departamento de Estado, en enero o febrero, cuando saca el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dice que el gobierno de Alberto Fernández es un santuario para terroristas como Evo Morales, García Linera, Hezbollah, ya vemos, o sea, ojo con eso, y entonces de repente dice, bueno, ya no le vendemos más armas, mejor que no nos vende armas, pero tenemos que tener una hipótesis alternativa nosotros, y mejorar y profundizar la relación con las grandes potencias emergentes del mundo actual, ¿verdad? Me parece que la experiencia tan dramática de Bolivia nos debería alertar sobre todo esto. Y además porque creo que Argentina tiene que ser una base fundamental de relanzamiento, ¿verdad?, del gobierno de Evo Morales, y ver de qué manera se puede ayudar para que, en primer lugar,
no se legitime el golpe de Áñez, y al mismo tiempo garantizar de que haya un proceso electoral cuando se dictamine sin proscripciones, y lo quieren proscribir al MAS y al ISPS, ¿verdad? O sea, la candidatura que pudieran surgir del MAS, garantizar nosotros como vecinos de que tiene que haber amplia libertad e inclusive, ¿no es cierto?, forzar la mano en términos de la emisión de los salvoconductos para que mucha gente que está en este momento hacinada en la embajada mexicana en La Paz pueda salir con todas las garantías que otorga la normativa internacional, salir de Bolivia, de ir con el destino que ellos decidan, pero salir en libertad y no mantenerlos recluidos ahí. Tenemos que, por eso es muy importante y un gesto muy valioso que se le haya concedido no la situación de asilo, que eso es muy frágil, pero la condición de refugiado político, porque el asilo es algo que tiene poca validez en el terreno internacional. En cambio, como refugiado político, Evo y los compañeros que han venido con él, Gabriela Montaño, Álvaro García Linera y alguna otra gente que está, al ser refugiados políticos, están protegidos por una legislación internacional que inclusive el gobierno argentino, quien quiera que esté en el gobierno, tiene que respetar. Y esa condición de refugiado político le permite a Evo, a diferencia del asilo, el refugiado político puede opinar y actuar en relación al proceso político de cualquier país del mundo, excepto el país anfitrión, que sería Argentina. O sea que esto es muy importante, ese gesto que ha tomado el presidente Fernández, pero tenemos que prepararnos a la réplica de Estados Unidos ante ese gesto. No podemos ser tan ingenuos de pensar de que con todo este apoyo, ¿verdad?, que se le está dando a Evo Morales y el aislamiento que se somete al gobierno de Bolivia, Estados Unidos se va a quedar cruzado de brazos. No se va a quedar cruzado de brazos, y tenemos entonces que manejar todas estas hipótesis de conflicto y de enfrentamiento que, como decía Lucila al principio, ya han comenzado, ¿no es cierto?, todas estas cosas raras que pasaron en el Roca, corte de luz en Almagro, etcétera, son señales, y a medida que todo el tema de los espías empiece a normalizarse en función de las nuevas disposiciones que ha establecido el gobierno, bajo la dirección ahora de la compañera, la doctora Cristina Camaño, digamos, vamos a tener algunos remesones fuertes, para los cuales hay que estar preparados. No son necesariamente remesones que puedan provocar el derrumbe del gobierno, pero creo que vale la pena tomar algunas precauciones y responder. Por último, la última cuestión, que tiene que ver con lo que nos pasó acá también. Evitar caer, ¿no es cierto?, nosotros, como se cayó en muchos casos, en la idea simplista de pensar de que basta con que se produzca una redistribución de ingresos en la población y se favorezca mejores niveles de vida de las poblaciones que han sido sometidas a una humillación y una opresión tremenda, para que esa gente se convierta en activos soportes, ¿verdad?, y grupos de respaldo de estos gobiernos. Yo creo que eso es importante, pero tiene que ir acompañado por una intensa campaña de educación política. Una intensa campaña de educación política que tiene dos componentes fundamentales. Primero, el contenido que se comunica, ¿verdad?, qué es lo que se dice, qué es lo que se quiere plantear, cómo se produce este proceso de educación popular, que no es espontáneo, ¿verdad? Y en segundo lugar pasa por algo decisivo, que es el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy son uno de los soportes fundamentales que aseguran la estabilidad del poder de la sociedad capitalista. Y esos medios son profundamente antidemocráticos, no hay que tener ninguna duda. Son medios que no tienen ningún compromiso con la democracia y mucho menos con la verdad. Lo verificamos a diario leyendo los diarios. La manera como ocultan información, la manera como exageran cierto tipo de informaciones, cómo titulan, cómo modifican. Todo esto además en el marco de una nueva rama dentro de los estudios de mercado, que es el neuromarketing político, que es un tipo de estrategia de comunicación que tiende a controlar de una manera subliminal o inconscientemente el comportamiento de los votantes y de los consumidores. Esto se llama guerra de quinta generación.
y Estados Unidos está en la vanguardia de todo ese proceso, y por lo tanto hay que tener muy en cuenta que nosotros tenemos que rápidamente comenzar a diseñar un sistema de medios, ¿verdad? Que no necesariamente estoy hablando de un sistema estatal, estoy hablando de un sistema que combine lo estatal con aquello que en la vieja ley de medios se hablaba, el tercio de las radios comunitarios y las radios y la televisión, ¿verdad?, de organizaciones de otro tipo, privadas, ¿verdad?, pero que tenemos que potenciar todo eso, porque la batalla que se viene en los medios, que ya está instalada en los medios, la agresión, ustedes ven ya cómo le están pegando, cómo se le está pegando, seríamos nosotros ingenuos pensar que eso, por más concesiones que les hagamos a esos grupos no van a ceder un ápice hasta no liquidar a este gobierno. Ellos ven este gobierno y, ojo, sepan leer algunas cosas muy significativas. Mucha gente decía, Macri termina el gobierno y esa noche se va del país. No, se quedó acá. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que tiene muchos reaseguros. Que tiene el reaseguro de la prensa, que tiene el reaseguro del gran capital y tiene el reaseguro del Poder Judicial. Por lo tanto, más vale curarnos en salud y tomar las medidas necesarias para evitar que al cabo de 3 o 4 años se vuelva a reproducir el proceso del 2015 que terminó instalando el gobierno de Macri ¿verdad?, en la Casa Rosada. Creo que es importante tener eso en claro. Entonces, bueno, estas son algunas de las lecciones que suscita los acontecimientos de Bolivia, y termino diciendo que estoy seguro de que Bolivia va a cerrar este paréntesis antes de lo que nosotros pensamos, y que creo que eso, en ese sentido, todo el apoyo que podamos dar desde Argentina va a ser poco, porque necesitamos que Bolivia vuelva a ser gobernada por quienes la han venido gobernando en este periodo, el más luminoso de su historia, y que fueron desalojados violentamente del poder en medio de un baño de sangre, y eso no puede volver a ocurrir nunca más. Bueno, nada más, muchas gracias. Que así sea.